en la Constitución estos elementos o que pueda suceder esto. Y hoy día el sistema económico precisamente es un sistema económico, si lo han escuchado, subsidiario. ¿Qué significa eso? Que el Estado no debe intervenir en aquellos ámbitos económicos donde el privado quiere intervenir y quiere participar. Un ejemplo bien gráfico lo tenemos, por ejemplo, con el acceso y la conectividad o los sistemas de comunicación. Por muchos años, y los que son dirigentes ADI lo van a saber y lo van a recordar, el Ministerio de Telecomunicaciones le decía, ustedes van a tener telefonía. Ya las bases de licitación están presentadas. Ya están subidas las bases de licitación para la telefonía en los sectores rurales. Pero por 15 años, ninguna empresa le interesaba adjudicarse las licitaciones telefónicas en lo rural, porque hay muy poca gente y por ende no es rentable económicamente. ¿Qué sucedía? Que por muchos años, décadas, al privado no le interesaba, ¿cierto?, intervenir en lo rural y por ende las comunidades no tenían señal telefónica. Entonces lo que estamos viendo es que hay un sistema que promueve la intervención privada versus, ¿cierto?, las obligaciones del Estado de entregar, ¿cierto?, esas soluciones y esos servicios básicos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el agua potable, lo mismo pasa muchas veces con la conectividad vial, en fin. En ese caso no fue sino hasta que en las bases de licitación se incorporó la tecnología 5G, por ejemplo, en donde sí obviamente al privado le interesaba adjudicarse esa tecnología porque le iba a permitir adjudicársela a nivel nacional. Ya. Entonces, observamos problemáticas relacionadas con la capacidad de desarrollo, de definir la capacidad de desarrollo, y eso tiene relación con ustedes definir cuál es el modelo. Y ahí salía obviamente el concepto del buen vivir, ¿cierto?, de dinámicas distintas o más amistosas o de una relación distinta con el entorno, con la tierra, ¿cierto?, con los territorios y con los recursos naturales. Voy a dejar a Bárbara para que continúe con, con Adimeli. Aló. Kunamasta, Sumajaipu, Nayan Sutimaj, Adimelia Moscoso, autoridades presentes, Gilayas, Cuyaya. Comentarles que este trabajo que hemos realizado ha sido un trabajo tremendamente titánica, la podría llamar, ¿no es cierto?, dado que como sistematizadora pude escribir, ¿no es cierto?, más de 100 páginas. Entonces, ¿por qué digo titánico? Porque acá tenemos que venir con un resumen preciso porque tenemos también el tiempo acotado, no podemos estar todo el día hablando de todo esto, pero sí es relevante. Quiero hacer que por temas metodológicos tratamos de hacer esta clasificación de ideas fuerza, de temas importantes y relevantes. Debo decir que ha sido muy provechoso para mí estar en los diferentes territorios porque indudablemente hay tremendos aportes realizados, problemáticas urgentes que se deben resolver en nuestros territorios. Y lo digo nuestros porque también soy aymara como ustedes. Entonces, paso a comentarles, como les digo de forma como resumida, esto, lo que estamos exponiendo acá no son todas las problemáticas que surgieron, pero consideramos que son las más relevantes y también se hizo un trabajo de resumir porque habían problemáticas que se repetían en diferentes territorios. Ya, entonces, las problemáticas relacionadas al territorio. Tenemos las vinculadas con la contaminación provocada por los proyectos extractivos y ahí, ¿no es cierto?, en este punto, por ejemplo, me acuerdo en el Cabildo de Pozo Almonte nos dijeron que dichos territorios contaminados los llamaron zonas de sacrificio. Nos hablaron de la contaminación del agua, de los niveles de arsénico y cómo eso y los diversos impactos que ha generado. También relacionados al territorio, nos hablaron sobre la pérdida de la administración por sistemas de áreas protegidas. Ese punto, por ejemplo, es muy relevante, pero como para que se entiendan, salió en el Cabildo de Alto Hospicio, cuando hermanos nos contaban que en sus territorios eran declaradas zonas
de áreas protegidas, que surge más o menos como entre el año 80 y 90, que no les permite, ¿no es cierto?, hacer mejoras trabajando con proyectos. Eso en simples palabras. Otra problemática relacionada al territorio, nos dieron los daños derivados de la imposición del sistema jurídico de propiedad, ¿ya? Y cómo eso lo vimos, por ejemplo, esto es un ejemplo, no quiere decir que solo en este cabildo se dio, ojalá que puedan comprender eso, sino que esto es voy a dar el ejemplo de Cariquima. Y les voy a leer textualmente esto. Un hermano nos dijo: las comunidades aymaras eran constituidas por ayllus. En los tiempos fueron cacicazgos, estancias, pero el Estado generó la problemática de permitir la inscripción con una simple publicación. Ello nos dio a entender que hay problemas como de superposición en cuanto a los títulos de dominio. Otra problemática relacionada al territorio: la falta de políticas públicas pertinentes en el tránsito en territorios transfronterizos. Y esto igual tiene relación, ¿no es cierto?, con la comuna de Colchane, donde hermanos y hermanas nos dijeron que ellos necesitan hacer este tránsito, pero que sea un tránsito con respeto, con dignidad. Eso. También relacionados al territorio, tenemos la falta de reconocimiento de los territorios ancestrales y sus elementos naturales como el agua. Y eso se dio en muchos territorios, el cuestionamiento, ¿no es cierto?, de esta separación de la tierra y las aguas, y antes de los 80 la tierra incluía los derechos del agua. Eso se repitió, yo diría, en el 90% de los territorios de los 13 cabildos que realizamos. Eso a modo de síntesis. Indudablemente creo que debemos seguir trabajando, seguir sumando esfuerzos y voluntades, seguir apoyando, ¿no es cierto?, a nuestra convencional. Yo la observé, es una persona que está entusiasmada, tiene muchas ganas de trabajar, hizo tremendos esfuerzos de estar en la convención y participar en los diversos cabildos. Bueno, continuamos, le doy la palabra a Bárbara. Bárbara. Bueno, yo quiero sumarme también a las palabras de Adimelia respecto al esfuerzo que hizo nuestra representante convencional constituyente, Isabela Mamani, de estar en gran parte de los cabildos territoriales. En los que no pudo estar fue porque realmente no pudo, pero es una cuestión que se valora, siendo que tiene tanto trabajo en la Convención Constitucional y bueno, y a pesar de eso se dio el tiempo de estar en la mayoría de las veces. Por eso nosotros nos dimos el esfuerzo también. Ella se da el esfuerzo, nosotros nos dimos el esfuerzo de sistematizar lo mejor que pudimos, ¿cierto?, estos temas, tratando de que realmente este libro, este registro sea un aporte, ¿cierto? Si bien no es un consenso acabado, porque esto sigue, ¿cierto?, por lo menos es un insumo que nos va a subir una escalerita, ¿cierto?, en lo que tenemos que reflexionar o cómo debemos trabajar. Me corresponde exponer sobre las problemáticas relacionadas con la integridad cultural. Las problemáticas relacionadas con la integridad cultural están vinculadas al territorio, ¿ya? ¿A qué se refiere con la integridad cultural? ¿Cierto? Cuando nosotros, nuestra cultura está dada por una serie de elementos, ¿cierto? Y a veces el Estado respeta solo uno de esos elementos, dejando otros elementos fuera, ¿ya? Eso hace un quiebre de nuestra identidad cultural, ¿ya? En este caso, ¿a qué se hacía alusión con vinculadas al territorio? A la imposición de la distribución de dónde nos encontramos emplazados como pueblos indígenas. Y aquí tenemos 3 ejemplos de 3 cabildos territoriales, en el caso de Chanabaya, en el caso de Quipisca y en el caso de Camiña, ¿ya? Puede que hayan salido en otros cabildos territoriales, pero acá hay buenos ejemplos, ¿ya? En el caso de Chanabaya, hoy día el Estado hace que las comunidades indígenas llegan hasta los valles. ¿Y qué pasa con el sector costero? Cuando nuestras comunidades han tenido históricamente un flujo desde los Andes hasta la costa, ¿cierto?, cuando todavía se realizan prácticas de búsqueda del agua en la costa para realizar las ceremonias de la lluvia, y esas ceremonias, esas prácticas que son ancestrales, se realizan hasta el día de hoy. Sin embargo, hoy día la distribución de donde nosotros nos emplazamos como pueblos indígenas la decide el Estado, y eso provoca, como se comentó anteriormente y lo pudieron ver, ¿cierto?, en el resumen,
y lo complementan las mismas personas de Chanabaya, donde ellos, siendo pueblos originarios, asentados en Caleta, tienen nada de derechos en relación a otras organizaciones como juntas de vecinos o sindicatos.